Lord is with you, church family. El Señor está con usted, familia de iglesia. I want to invite you to open your Bible. Le invito que abre su Biblia conmigo al libro de Gálatas, to the book of Galatians, chapter 4, capítulo 4, versículo 4 al 7, verses 4 through 7. I will read the passage in English and you can follow along in Spanish if you'd like. Yo lo leo en inglés y puedes seguirme en español si gusta. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. This is God's word, la palabra de Dios. En esta temporada seguimos celebrando la Navidad. In this season, we continue to celebrate Christmas. And so we enter into a new 2-week series. Estamos en una nueva serie de 2 semanas que se llama La bendición de su nacimiento, the blessings of His birth. So we'll be looking at the blessings of Christ's birth, how He has blessed us because He came to us as a man, as a human being. Y miramos cómo Dios nos ha bendecido por medio de su nacimiento, por medio de su venida como un ser humano. This is what we will be seeing, es lo que vamos a estar viendo en esta mañana, how God blesses us, cómo Dios nos bendice por medio de su nacimiento, through His birth. The passage we read today, el pasaje que leímos ahorita, está en el libro de Gálatas, is in the book of Galatians, which is one of Paul's angriest letters, que es una de las cartas de Pablo donde él está más enojado. Él está enojado, he is angry in this letter, en esta carta. ¿Por qué? Because there are some in the church, algunos en la iglesia, que han ignorado, that have ignored Christ's work for them, el trabajo de Cristo por ellos. En vez de recibir las bendiciones que Cristo les ha traído, instead of receiving the blessings that Christ has brought them, they have ignored them. Ellos lo ignoraron and they were living, estaban viviendo como si Cristo nunca hubiera habido nacido, as if Christ had never been born. There were some in the church, Paul says, algunos en la iglesia, Pablo dice, que todavía están viviendo, who are still living according to the law, de acuerdo a la ley. La ley que él se refiere aquí, the law that is referred to here, is the Jewish law, es la ley judía del Antiguo Testamento, from the Old Testament. At this point in the church's history, en este tiempo, este punto de la historia de la iglesia, había judíos, there were Jewish people who were Jewish by birth, que eran judíos por nacimiento, que habían recibido lo que Cristo había traído, who had received what Christ had brought. They were part of the church, eran parte de la iglesia, pero también había gentiles ahí. There were also Gentiles in that church as well, who had also received what Christ brought, que también habían recibido a Cristo. And so there was this church with these two groups, esta iglesia con dos grupos, y el grupo judío and the Jewish group was telling the Gentile group, les estaba diciendo al grupo gentil, que ellos necesitaban, that they had to observe the law, observar la ley, para poder ser parte de la iglesia, in order to be part of the church. And Paul is having none of it. Y Pablo no quiere nada que ver con eso. This is why he is angry. Esto es porque él está enojado. Ellos están viviendo, they are living as if Christ's work meant nothing, como si el
la obra de Cristo no tenía significado en sus vidas. Now, Pablo admite that the law was good for a time. Pablo admite que la ley era bueno en un tiempo. Así como una batería ayuda para alumbrar la oscuridad, just as a flashlight illumines the darkness, it's good for a time, es bueno para un tiempo, pero cuando sale el sol, but when the sun comes out, you don't really need that flashlight anymore. Ya no se necesita esa batería o esa vela para alumbrar la oscuridad. You don't need that flashlight or that candle to illumine the darkness. Paul says that when Jesus came, Pablo dice que cuando vino Cristo, Él trajo con Él un nuevo tiempo. He brought with Him a new era, a new time, una nueva era, donde las personas, where people could know God personally, donde las personas podrían conocer a Dios en Jesucristo, in Jesus Christ. The law and the prophets, la ley, los profetas, todos apuntaban a Dios. All of those pointed to God. But when Jesus came, pero cuando Cristo vino, era Dios mismo en la carne. It was God Himself in flesh that came in order to liberate us, para liberarnos, para guiarnos, to guide us, to redeem us, para redimirnos de nuestros pecados. Now, this is the temptation too of every religious person. Es la tentación de cada persona religiosa. To live apart from Christ's work. Vivir aparte del trabajo de Cristo en nuestras vidas, in our lives. We are all tempted, todos somos tentados para ignorar lo que Cristo ha hecho para nosotros, to ignore what Christ has done for us on our behalf. You see, there are two ways of rebelling against God. Hay dos maneras de ser rebeldes contra Dios. First way is obvious. La primera manera es obvia. You ignore authority, ignora la autoridad, ¿verdad? Desobedemos todas las reglas. We disobey all of the rules. We break all the rules. Quebramos todas las reglas. Y hacemos nuestra propia voluntad, and we do our own will. We follow our own will. This way is obvious, but there's another way of rebelling against God. Pero hay otro camino para ser rebeldes contra Dios. There's another path of rebellion. Instead of breaking the rules, en vez de quebrar las reglas, we obey the rules. Seguimos las reglas. En vez del desorden, instead of disorder, we choose order. Escogemos la orden. En vez de desobedecer la autoridad, instead of disobeying authority, we obey authority. And this is the temptation. Y es la tentación de cada persona religiosa. This is the temptation of every religious person. It's to ignore God, es ignorar a Dios, ignorar el trabajo de Dios para nosotros, to ignore the work of God for us. You see, this is the temptation especially of many of us who have been in church. Esta es la tentación de muchos de nosotros que hemos estado en la iglesia, de ser rebeldes contra Dios, to be rebellious against God, not by breaking the rules, no en quebrar las reglas, pero en obedecer las reglas. We see this very clearly, vemos esto muy claramente en la parábola del hijo pródigo, in the parable of the prodigal son. The Bible tells us, right, that there was two sons. La Biblia nos dice que habían dos hijos. Uno, claro, era rebelde. One, of course, was rebellious. He leaves home, se va de la casa. Pero hay otro hijo, but there's another son who doesn't leave home, que no se va de la casa. There's another son, hay otro hijo que sigue las reglas, who follows all the rules. There's another son who is obedient to the father. Hay otro hijo que es obediente al padre. Pero al final de cuentas, but at the end of the day, when he sees his brother completely change, cuando ve a su hermano que completamente cambia, él está enojado. He is angry. He tells the father, él le dice al padre, tú nunca has hecho esto por mí. You have never done this for me.
What was the problem? ¿Qué era el problema? Los dos hijos, the two sons, were rebellious, eran rebeldes, porque los dos hijos simplemente querían hacer su propia voluntad, because they only wanted to do and follow their own will. They cared nothing about the father. Ellos no le importaban el padre, solamente querían hacer su propia voluntad. They only wanted to do their own will. They ignored the father. Ignoraron el padre para hacer su propia voluntad, to do their own will. The passage tells us, el pasaje nos dice, y esa misma parábola nos dice, and that same parable tells us that there is another son in the story, que hay otro hijo en la historia. In the parable of the prodigal son, it's the person who is telling the story, es la persona que está diciendo la historia, que está contando la parábola. It's Jesus himself who is the true son. Es Jesucristo que es el hijo verdadero. He is the true son who does the Father's will. Él es el hijo verdadero que hace la voluntad de Dios. And this passage y este pasaje en esta mañana, on this morning, tells us that God sent this son, que Dios mandó este hijo, para redimir a aquellos que estaban en esclavitud, to redeem those who were in slavery, in spiritual slavery, those who were in their sins, aquellos que estaban en sus pecados. The Bible, especially the Old Testament, la Biblia en el Antiguo Testamento, vemos que hay padres, there are fathers who send their sons, que mandan a sus hijos para un trabajo particular, for a particular task. We think of Jacob, pensamos en Jacobo, Israel, que manda a José, who sends Joseph to see how his brothers are doing, para ver cómo están sus hermanos. And then we also keep reading, seguimos leyendo el libro de Primera Samuel, and in 1 Samuel we also see, también vemos that Jesse manda a David, he sends David to see how his brothers are doing, para ver cómo están sus hermanos. In both cases, en los dos casos, este hijo lo critican a estos hijos, they criticize these sons, but then those two sons, pero después esos dos hijos hacen algo que rescata y libera al pueblo de Dios. They do different things that rescue and liberate the people of God. For Joseph, he liberates the people from famine. Para José, libera el pueblo de hambre. And for David, y para David, él libera el pueblo de Goliat. He liberates the people from Goliath by defeating Goliath. Beloved, amados, when Jesus sent his son, cuando Dios mandó a su hijo, él también fue criticado. He too was criticized. He was persecuted. Fue perseguido. He was killed. Fue matado y crucificado and crucified. But at the same time, pero a la misma vez, él resucitó. He was resurrected and ascended into heaven. Y fue al cielo. And in all of this, he defeats, él derrota nuestros enemigos, our enemies as well. He defeats the Goliath of sin and death and evil. Él derrota el gigante del pecado, de la muerte y de todo mal. Jesus is our David, the true David. Jesús es el David verdadero. Y es por eso que ahora nosotros podemos ser hijos de Dios. Ya no somos esclavos a esas cosas. We are no longer slaves to sin. We are no longer slaves to any of those other things. We now belong to God. So what does all of this mean? ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros? There are sometimes, algunas veces en nuestras vidas, in our lives, where we look in the mirror, donde miramos en el espejo, and maybe we don't like what we see. Quizás no nos gusta lo que miramos. Or we hear things on TV about our world, o escuchamos cosas en la
televisión o el radio de nuestro mundo, or we read things in the newspaper, o leemos cosas en el periódico. Beloved, esto quiere decir que todos aquellos que están en Cristo, all those who are in Christ, are more, son más de lo que podemos ver, more than what we can see. You are more than what you see in the mirror. Usted es más de lo que usted ve en el espejo. Usted es más de lo que usted escucha en las noticias. You are more than what you hear on the news. You are more than what your doctor says about you. Usted es más de lo que su doctor dice de usted. You are more than what your family says about you. Usted es más de lo que su familia dice de usted. The passage this morning tells us, el pasaje en esta mañana nos dice que nosotros pertenecemos a Dios, that we belong to God, and we are His children, y nosotros somos sus hijos. When Christ was born, cuando Cristo nació, Él se hizo como nosotros, He became like us, so that we can be like Him, para que nosotros podamos ser como Él, hijos del Dios vivo, sons and daughters of the living God. Beloved, go this morning, vaya en esta mañana con esa esperanza, with that hope and that truth y esa verdad. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Lord, we thank you, Señor. Te damos gracias por adoptarnos en tu familia, for adopting us into your family. Lord, give us the strength, the grace, danos la gracia, Señor, para vivir de acuerdo a esa realidad, to live according to that reality. We thank you so much. Te damos toda la honra y la gloria, and we give you all the honor and all the glory. In Jesus' name, en nombre de Cristo Jesús. Amen. Stand together. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, on this morning, to receive the benediction, para recibir la bendición. Well, now, may the grace of our Lord Jesus Christ, y la gracia del Señor Jesucristo, the love of God, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you all, sean con todos ustedes. Go in peace, vaya en paz.